Esa mañana de octubre, el silencio en mi casa era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj sobre el altar de mi esposo. Todo cambió cuando escuché a mi nuera gritar desde la sala: «¡Mira quién está llamando!». Y al girarme, vi su rostro pálido, temblando, mirando la pantalla de su teléfono. El nombre en la pantalla me arrancó el alma: Salvador Rivas, mi esposo, muerto hace 9 años. Por un instante, pensé que era una broma cruel. Pero cuando vi la foto, la misma que tengo en su altar, con la camisa azul que enterré con él, sentí que el aire me abandonaba. El teléfono seguía vibrando, como si el más allá reclamara atención. Camila dejó caer el celular al suelo, y en la pantalla parpadeó un mensaje: «Viernes, a la misma hora. No tardes, te extraño». Desde ese momento supe que mi paz había terminado. ¿Quién estaba escribiendo desde un número que debía estar muerto? ¿Un impostor? ¿Una broma? ¿O algo que jamás debería haber vuelto? Mi instinto me gritaba que no tocara ese teléfono. Pero el corazón me pedía respuestas. Y ese día, al desbloquearlo, descubrí algo que ningún ser humano debería leer jamás. Conversaciones, fotos recientes, palabras que solo Salvador me decía a mí. La sangre se me heló, y antes de poder pensar, oí el motor de un coche acercarse. Camila regresaba por su teléfono, y yo, con el alma destrozada, tuve que fingir que no había visto nada, pero dentro de mí ya sabía que ese número no venía del cielo, sino del infierno que mi familia había estado ocultando. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora a Cicatrices de Hogar. Aquí contamos las vidas que dejaron marcas y los secretos que aún respiran en el silencio. Cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video, porque tus palabras también forman parte de nuestras cicatrices. El reloj de pared marcaba las 9:12 de la mañana cuando Magdalena Rivas encendió la última vela frente al retrato de su difunto esposo. El viento de octubre entraba por la ventana, trayendo el olor de tierra seca y pan de muerto recién horneado. Afuera, el pueblo de Valle de Santiago despertaba despacio, con los murmullos del tianguis y el canto de los gallos que se perdían entre los cerros. Dentro de la casa solo se oía el tic-tac insistente, como un corazón viejo que se niega a detenerse. Magdalena vivía sola desde hacía 6 años, desde aquella noche en que Salvador cayó fulminado en la cocina, con la camisa azul que ella misma le había planchado esa mañana. Desde entonces, la casa se había llenado de silencios. El sillón que fue suyo permanecía intacto, y el reloj que colgaba sobre el altar se detenía cada cierto tiempo, siempre a las 10:12, la hora en que él murió. Ella lo reiniciaba, suspirando, como si con eso pudiera corregir el destino. A las 9:40, escuchó pasos en el pasillo. Era Camila, su nuera. Siempre entraba sin tocar. Llevaba en la mano un ramo de margaritas y una sonrisa impecable. «Buenos días, suegra. ¿Cómo amaneció hoy?» «Con frío, hija. Como siempre. Le traje pan y flores para el altar. Es viernes, ¿verdad?» A Salvador le gustaban los viernes. Camila hablaba sin mirar a los ojos. Su voz era dulce, pero distante, como una canción aprendida de memoria. Dejó el ramo en la mesa, se sirvió café y comenzó a revisar el celular con esa rapidez nerviosa de quien teme olvidar algo importante. Magdalena la observó en silencio. En su mente, cada gesto de esa mujer parecía una sombra. Su perfume fuerte, su sonrisa exacta, su forma de esconder la mirada cuando mencionaban a Salvador. Había algo en ella que no encajaba, aunque Magdalena nunca supo decir qué. A las 10 en punto, Camila se levantó de golpe. «Tengo que irme, suegra. Una audiencia en León y el tráfico está horrible. Regreso el domingo». Dejó un beso en el aire y se fue. El sonido de sus tacones se desvaneció en el pasillo. Magdalena se quedó sola, con la taza vacía y el murmullo del viento filtrándose por la ventana. Fue entonces cuando vio el celular sobre la mesa. Un aparato nuevo, con la pantalla brillante y una funda dorada. Lo tomó con cuidado. Pensó en alcanzarla, pero Camila ya debía estar lejos. El teléfono vibró en su mano. Una notificación apareció en la pantalla iluminada. Magdalena leyó el nombre y sintió cómo el alma se le escurría del cuerpo. Salvador Rivas. Y debajo, el icono verde de una llamada entrante. El aparato temblaba, insistente. La fotografía del contacto era la misma que estaba en el altar. Salvador, con la camisa azul, sonriendo frente al taller. La viuda sintió un mareo.
No, no puede ser. El teléfono seguía sonando. La casa entera parecía respirar con ese tono metálico que perforaba el aire. Apretó los labios y, sin pensar, deslizó el dedo por la pantalla. ¿Aló? Nada, solo un crujido, como el sonido del viento en un micrófono. Después, un silbido suave, familiar, el mismo silbido con que Salvador avisaba que venía del trabajo. Magdalena soltó el teléfono, cayó al suelo con un golpe seco. El tono se detuvo, pero la pantalla quedó encendida. Un mensaje nuevo apareció. «Viernes, a la misma hora. No tardes. Te extraño». Se cubrió la boca con la mano. El corazón le latía tan fuerte que creyó que el altar podía oírlo. El retrato de Salvador parecía mirarla diferente, más vivo, más cerca. Una gota de cera cayó sobre la foto. Magdalena se arrodilló, temblando, y murmuró un rosario atropellado. Pero cada palabra le sabía hueca. «Padre nuestro, que estás en los cielos». Y de pronto, otro zumbido la interrumpió. El teléfono volvió a vibrar sobre el suelo, como un animal que no quería morir. En la pantalla, un nuevo mensaje. «Magda, ¿recuerdas el arroyo del Chirimoyo?». Sintió un escalofrío subirle por la espalda. El arroyo del Chirimoyo. Nadie más conocía ese lugar. Era donde Salvador guardaba sus motores viejos y donde, en los primeros años de matrimonio, se besaban lejos de las miradas del pueblo. Nadie, excepto ellos dos, sabía que existía. El miedo se mezcló con un latido profundo de nostalgia. Si esto es una broma, es cruel, pensó. Pero una parte de su mente, la más secreta, susurraba que no era una broma. Quizás era un mensaje. Del otro lado, el viento apagó una de las velas. Magdalena sintió que la temperatura de la casa bajaba. Se inclinó para recoger el celular y al hacerlo, el retrato de Salvador se deslizó del altar y cayó de frente. El vidrio se rompió. El sonido resonó en su pecho como una sentencia. Llevó el teléfono al oído, respirando hondo. ¿Salvador? Silencio. Después, un clic, y comenzó a reproducirse un audio. La voz era inconfundible, grave, pausada, con el acento norteño que ella conocía de memoria. «Magda, no tengas miedo. Todo lo que te dije era verdad. No me fui tan lejos». El grito se le atascó en la garganta. Corrió hacia el cuarto, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Las lágrimas le nublaron la vista. No podía pensar. ¿Cómo puede hablar si está muerto? ¿Quién tiene su número? ¿Quién lo imita? Rezaba y maldecía al mismo tiempo. El sonido de su respiración llenaba el cuarto. En el espejo del tocador creyó ver una sombra pasar detrás de ella. Se volteó de golpe. Nada. Solo la cortina moviéndose. Entonces, 3 golpes secos retumbaron desde la puerta principal. «¿Quién es?», gritó con voz temblorosa. Nadie respondió. Los golpes se repitieron, más lentos. Toc, toc, toc. El reloj de pared se detuvo. El aire olía a cera quemada y a algo más. Hierro, humedad, tierra. Magdalena dio un paso al frente, cada músculo temblando. «¿Quién anda ahí?». Silencio. El teléfono volvió a vibrar sobre el suelo. Se acercó, temblando, y lo levantó. Un mensaje más, en letras frías, apareció en la pantalla iluminada. «Te espero, Magda. En el arroyo, como antes». Magdalena soltó un suspiro ahogado. El corazón parecía un tambor. Miró el altar, la vela apagada, el retrato roto, la sombra del humo dibujando una figura sobre la pared. Y en ese momento, creyó oír detrás de ella el mismo silbido que tantas veces la despertó de madrugada. Su cuerpo se paralizó. El celular cayó de sus manos y la pantalla se apagó. Fuera de la casa, un motor arrancó lentamente, alejándose por la calle empedrada. Cuando se asomó por la ventana, alcanzó a ver una camioneta vieja, igual a la de Salvador, doblando hacia el camino del arroyo del Chirimoyo. Esa noche, Magdalena no durmió. El sonido del motor que se alejaba por la calle empedrada siguió resonando en su cabeza mucho después de que el silencio regresó al barrio. Encendió todas las luces de la casa, una por una, hasta que el brillo amarillento cubrió las paredes como un refugio. El retrato roto de Salvador seguía sobre el suelo. Lo levantó con cuidado y le pasó el dedo por la grieta del vidrio como si acariciara una herida. «¿Qué me estás haciendo, Salvador?», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué no me dejas en paz?». El celular seguía en la mesa, mudo, como un testigo de algo imposible.
Durante horas, Magdalena lo miró de reojo, temiendo que volviera a vibrar. Pensó en llevarlo a la iglesia, en dejarlo ahí y olvidarlo. Pero no podía. Una parte de ella, la que aún creía en los milagros, quería una explicación. El problema era que esa explicación podía destruirla. A las 5 de la mañana salió al patio. El aire olía a humedad y al primer pan que horneaban en la esquina. El cielo todavía era violeta y una línea pálida de luz se colaba entre los cerros. Regó las plantas como cada día, buscando distraerse, pero la mente regresaba una y otra vez al mensaje. Te espero, Magda, en el arroyo, como antes. El arroyo del Chirimoyo. Ese nombre le revolvía el estómago. Ahí se habían amado, ahí habían reído. Ahí él le prometió que nunca la dejaría sola. Y ahora, 9 años después, el lugar regresaba, como un llamado. Volvió a la cocina. El teléfono estaba donde lo dejó. La pantalla se había apagado, pero al tocarla, un nuevo mensaje apareció. No venía de Salvador Rivas. Era un número desconocido, sin nombre, con código local. ¿Por qué no viniste? Magdalena se quedó paralizada. El aire le raspaba los pulmones. No era una ilusión. Alguien la estaba observando. Alguien que sabía exactamente lo que había visto. No, dijo en voz baja. No puede ser él. Marcó el número. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. En la cuarta, la llamada se cortó sola. Segundos después, un mensaje nuevo. No marques, solo ven. Dejó caer el teléfono dentro del fregadero. El ruido del metal la despertó del trance. Se apoyó en la pared, tratando de respirar. Por primera vez en años, tuvo miedo real, miedo de carne y hueso. Se sentía vigilada. A media mañana decidió ir a misa. La iglesia del Sagrado Corazón estaba casi vacía. El padre Ignacio estaba de rodillas frente al altar, limpiando los candelabros. Cuando la vio entrar, sonrió con ternura. Magdalena, hija, hace días que no te veía. ¿Todo bien? Ella bajó la mirada. Padre, necesito confesar algo, pero no sé si es pecado o locura. El sacerdote la invitó a sentarse. Magdalena contó todo. La llamada, el mensaje, el audio con la voz de Salvador, la camioneta que se alejó por la calle. Él la escuchó sin interrumpirla, con las manos juntas y el ceño fruncido. Cuando terminó, hubo un silencio largo. A veces, cuando el corazón no ha cerrado una herida, dijo el padre al fin, el diablo se disfraza de memoria. ¿Y si no es el diablo, padre? ¿Y si es él? Entonces, hija, deberás preguntarte qué quiere de ti. Magdalena salió del templo más confundida que antes. El sol ya estaba alto y el calor hacía vibrar el aire. Cruzó el mercado, saludando a algunos conocidos, fingiendo normalidad, pero sentía que todos la observaban, que sabían algo. Al llegar a casa, encontró la puerta entreabierta. El corazón se le detuvo un instante. Entró despacio, con las llaves en la mano como si fueran un arma. Todo parecía igual, excepto por el altar. La vela apagada de la noche anterior estaba encendida otra vez, y junto al retrato, alguien había dejado una flor seca, la misma especie de bugambilia que crecía junto al arroyo del Chirimoyo. Se le cayó la bolsa. El miedo se transformó en rabia. ¿Quién eres?, gritó al vacío. ¿Qué quieres de mí? El eco devolvió su propia voz deformada. Corrió a cerrar puertas y ventanas. El teléfono vibró otra vez. Esta vez, un audio. Lo reprodujo con la mano temblando. Era la voz de Camila. Suegra. Si llega a ver a alguien cerca de la casa, no salga. Llámeme, por favor. Magdalena sintió un vértigo extraño. ¿Por qué Camila le diría eso? ¿Sabía algo? ¿Era una advertencia? ¿O parte del engaño? Se sentó en la silla junto a la ventana y observó la calle. Un hombre pasaba con un burro cargado de leña. Una mujer barría la acera. Nada fuera de lo común. Pero entonces, detrás del muro del vecino, creyó ver algo. Una sombra. Alta, inmóvil, observando. La figura de un hombre con sombrero, recortada por la luz. Por un momento, pensó que su corazón se detendría. El hombre dio un paso atrás y desapareció. El celular vibró de nuevo. No tengas miedo. Es hora de saber la verdad. Magdalena cerró los ojos. Se santiguó y tomó una decisión. Si aquello era un truco, lo descubriría. Y si era Salvador, entonces sabría por qué regresó. Al anochecer, preparó una lámpara vieja, una bufanda y un pequeño rosario.
Guardó el celular en el bolsillo del delantal y salió. El aire olía a maíz tostado y a humo. El cielo sobre Valle de Santiago se tiñó de un azul profundo, casi negro. Caminó por la calle de piedra hasta llegar al camino que conduce al arroyo del Chirimoyo. Cada paso sonaba hueco, como si el suelo no tuviera fondo. A lo lejos ladraron unos perros. El sonido del agua la guió entre los matorrales. El corazón le golpeaba las costillas. Cuando llegó, el lugar estaba igual que antes. El viejo galpón, los barriles oxidados, la higuera torcida que daba sombra al arroyo. Todo parecía abandonado. Pero el candado del portón estaba roto. Empujó la puerta con cautela. El chirrido del metal cortó el silencio. Dentro olía a mezcal y a aceite. En una mesa había 2 vasos, uno medio lleno, y sobre el polvo marcas recientes de botas. Entonces lo vio. Un mechón de cabello gris sobre una silla, y encima una camisa azul doblada, la misma que él usó el día de su muerte. El celular vibró en su bolsillo. Sacó el aparato con manos heladas. Un nuevo mensaje. ¿No mires atrás? Magdalena levantó la cabeza, conteniendo el aliento. Detrás de ella, a unos metros, algo se movió. Una silueta masculina, borrosa en la oscuridad. El mismo porte, el mismo paso y el mismo silbido que la perseguía desde la noche anterior. El teléfono se apagó solo, y en la penumbra, una voz ronca pronunció su nombre. «Magda, llegaste tarde». El grito quedó atrapado en su garganta. Magdalena no podía moverse. La voz que había pronunciado su nombre venía desde el interior del galpón, grave, casi humana, con un eco que le heló la sangre. El haz de luz de su lámpara temblaba entre sus dedos, proyectando sombras deformes sobre las paredes cubiertas de polvo. «¿Quién eres?», preguntó con voz rota. Nadie respondió. Solo se escuchó el chasquido del agua corriendo por el arroyo, y a lo lejos el canto de un búho. Magdalena retrocedió un paso, sin apartar la vista de la puerta del galpón. Dentro, la oscuridad era espesa, casi viva. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Una parte de ella quería correr, pero otra quería entrar. No por valor, sino por desesperación, por ese deseo ciego de entender. Avanzó. Cada paso levantaba un eco sordo en el suelo de tierra. La luz de la lámpara iluminó una mesa con herramientas oxidadas, un garrafón vacío y una vieja radio encendida, pero sin señal. Un zumbido eléctrico llenaba el aire, y entonces vio algo más, una foto enmarcada y cubierta por una fina capa de polvo, apoyada sobre una caja. Magdalena se acercó. Era Salvador. En la imagen sonreía junto a un hombre idéntico a él, pero con barba y una cicatriz cerca del ojo derecho. Ambos sostenían una botella de mezcal. En la parte inferior, escrita con marcador negro, una fecha reciente, junio de 2023. Magdalena sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. El marido muerto, posando en una foto de hace apenas unos meses. El aire se le volvió pesado, imposible de respirar. Se llevó una mano al pecho y se sentó en una caja. «Dios mío, ¿qué es esto?». El ruido detrás de ella la hizo girar. Una sombra pasó fugazmente por la ventana del galpón. La lámpara se tambaleó en su mano. Corrió hacia la salida, pero al abrir la puerta, el viento apagó la luz. La oscuridad la envolvió. «¿Salvador?», susurró, apenas audible. Ninguna respuesta, solo un silbido, ese maldito silbido que había escuchado toda su vida. Salió corriendo del lugar, tropezando entre piedras y raíces hasta llegar al camino. El aire nocturno era espeso y olía a humo. Cuando por fin alcanzó la carretera, vio a lo lejos las luces de una camioneta estacionada, el mismo modelo que su esposo tenía, el mismo color, el mismo abollón en la puerta trasera. Magdalena se quedó inmóvil, observando. Dentro del vehículo, una silueta masculina estaba sentada frente al volante, la cabeza inclinada hacia adelante. Parecía dormido. El motor estaba encendido. Se acercó despacio, sintiendo el corazón a punto de estallar. Cuando estuvo a pocos metros, el hombre levantó la cabeza, y ella lo vio. El rostro. Era idéntico al de Salvador. Pero algo estaba mal. La piel más curtida, la barba gris, la mirada viva. Él la observó sin sorpresa, como si la esperara. Magdalena retrocedió, el cuerpo temblando. «No, no puede ser. Tú estás muerto». El hombre bajó del vehículo con lentitud.
Su voz sonó más grave que la de Salvador, pero tenía la misma cadencia. «Magda, no soy quien crees». Ella dio un paso atrás. «¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres?» El hombre la miró con una mezcla de tristeza y culpa. «Soy Raúl, Raúl Rivas, tu cuñado». La palabra la golpeó como un trueno. «¿Qué estás diciendo?» Salvador no tenía hermanos. Sí los tenía. ¿A mí? Nos separaron cuando éramos niños. Él se fue con tus suegros a Durango. Yo crecí en Sonora, con mi madre. Busqué a Salvador toda la vida, y cuando lo encontré, ya era tarde». Magdalena sintió las piernas cederle. Apoyó una mano en el cofre de la camioneta. «No, no puede ser. Tú no existes. Él nunca habló de ti». Raúl asintió despacio. «Porque le daba vergüenza. Mi madre fue su vergüenza. La amante de su padre. Yo soy el hijo bastardo que nadie quería mencionar». El silencio cayó entre ellos. Solo el motor seguía ronroneando, iluminando con sus faros el polvo suspendido. Magdalena lo miró fijamente, buscando un error, una grieta en su historia, algo que probara que todo era mentira. Pero cuanto más lo observaba, más difícil se volvía a negarlo. Los mismos ojos, la misma voz, incluso el mismo lunar bajo el cuello. Raúl dio un paso al frente. «Camila me encontró hace unos meses. Quería saber más de la familia. Fue ella quien me habló de ti y de Salvador». «¿Camila?», repitió Magdalena, como si la palabra le quemara la lengua. «Sí, ella fue la primera en reconocerme cuando llegué al taller. Dijo que no podía creer el parecido. Desde entonces venimos aquí. No para hacerte daño, Magda. Solo quería entender quién era mi hermano». Magdalena lo miró con una mezcla de horror y repulsión. «¿Y las llamadas? ¿Los mensajes? ¿La voz de Salvador?». Raúl la miró con culpa. «Fui yo. Quería hablar contigo, pero no sabía cómo. Pensé que si escuchabas su voz, vendrías». «¿Su voz?», repitió entre lágrimas. «Tú imitaste a mi marido muerto». Raúl bajó la cabeza. «No era mi intención asustarte. Tenía grabaciones antiguas. Las encontré entre sus cosas. Solo quería cerrar el ciclo». Magdalena dio un paso atrás, temblando. «Te juro que si vuelves a acercarte a mí, te maldigo». Raúl extendió una mano. «Magda, por favor». Ella giró sobre sí misma y corrió de regreso por el camino, sin mirar atrás. Las piedras se clavaban en sus zapatos. El viento soplaba fuerte, arrancándole lágrimas de los ojos. Cuando por fin llegó a su casa, cerró todas las puertas y ventanas, se dejó caer junto al altar, respirando con dificultad. La vela seguía encendida y la luz titilaba sobre el rostro de Salvador. El teléfono vibró de nuevo, un mensaje nuevo. No del número desconocido, sino del contacto Salvador Rivas. «No le creas, él miente». Magdalena apretó el celular contra el pecho. El miedo ya no era su único enemigo, ahora también la duda. ¿Y si aquel hombre decía la verdad? ¿Y si Salvador le había ocultado más cosas de las que ella imaginaba? Abrió el cajón donde guardaba los documentos del difunto. Entre recibos y fotografías viejas, encontró algo que no recordaba haber visto antes. Una carta amarillenta, sin sello, firmada por una tal Isabel Galván. La letra era femenina, elegante. Decía: «Salvador, él preguntó por ti. Dice que es tu hermano. No sabe nada del accidente. No sabe que estás vivo». El corazón de Magdalena se detuvo por un segundo. La palabra accidente brillaba como fuego. ¿Vivo?, volteó la carta. En el reverso había una fecha: abril de 2017, 3 meses después del supuesto funeral. El teléfono volvió a vibrar. Un último mensaje apareció en la pantalla: «No todo lo que enterraste estaba muerto». Magdalena pasó la madrugada entera leyendo y releyendo aquella carta. El papel estaba amarillento, pero la tinta seguía intacta, como si el tiempo la hubiera conservado a propósito para ese momento. Cada palabra parecía una daga, una nueva grieta en la versión de su vida que ella creía conocer. «Naich no sabe nada del accidente, no sabe que estás vivo». La frase retumbaba en su cabeza, una y otra vez, como una campana hueca. El aire de la habitación se volvió pesado. El altar de Salvador, que antes era su refugio, ahora le parecía una burla. Se levantó con torpeza, tomó la carta y la sostuvo frente a la foto rota de su esposo. «¿Qué significa esto, Salvador?», susurró, la voz quebrada. «¿Qué escondiste de mí?». El silencio de la casa fue su única respuesta.
Solo el leve parpadeo de la vela y el tic-tac del reloj. Ese reloj, la aguja marcaba las 10:12, justo la hora en que él había muerto. Pero algo cambió. Esta vez, la manecilla no se detuvo. Seguía moviéndose, lenta, obstinada. Magdalena retrocedió, con el cuerpo helado, sintió la necesidad de salir de ahí. Tomó su abrigo, guardó la carta y el celular en el bolso y salió al amanecer. El cielo sobre Valle de Santiago estaba gris. El olor a pan y leña llenaba las calles, pero ella no sentía hambre. Caminó directo al cementerio del pueblo, guiada por una mezcla de fe y miedo. Necesitaba ver la tumba. Necesitaba comprobar, con sus propios ojos, que lo que había enterrado era realmente su esposo. Los cipreses se balanceaban con el viento. El encargado del panteón, don Aureliano, la reconoció desde lejos. «Doña Magda, hace tiempo que no venía. ¿Todo bien?» Ella asintió, con la voz atrapada en la garganta. «Necesito ver el ataúd». El hombre frunció el ceño. «¿Cómo dice?» «La tumba de Salvador. Necesito abrirla». El silencio se volvió incómodo. Don Aureliano miró a su alrededor. Bajó la voz. «Eso no se puede hacer así nada más. Se necesita permiso del municipio y una orden firmada». «Entonces hágalo», insistió Magdalena. «Pida lo que tenga que pedir. Pago lo que sea». El viejo la observó con compasión, pero también con cierto temor. «Doña, usted sabe que esas cosas traen mal aire». Ella lo interrumpió con un golpe seco sobre la mesa de su pequeña oficina. «Quiero la verdad, Aureliano. Por Dios, ayúdeme». El hombre suspiró, resignado. «Regrese esta noche. Nadie nos verá. Pero si encontramos lo que no queremos, usted no me conoce. ¿Entendido?» Magdalena asintió, sin dudar. Regresó a casa. El día transcurrió lento, pesado. Cada ruido, cada sombra la hacía saltar. Intentó dormir un poco, pero no pudo. Cerraba los ojos y veía el rostro de Salvador, mezclado con el de aquel hombre que decía llamarse Raúl. Las voces se confundían en su mente. Al caer la noche, volvió al cementerio. Llevaba una linterna, guantes y la carta doblada en el bolsillo. Don Aureliano ya la esperaba junto a la tumba. «¿Lista?», preguntó. Ella solo asintió. El hombre comenzó a cavar con cuidado. El sonido del metal contra la tierra húmeda era hipnótico. El olor a barro y flores marchitas llenaba el aire. Magdalena temblaba, pero no por el frío. Cada palada era un golpe directo a su pecho. Cuando por fin el ataúd quedó al descubierto, Aureliano limpió el polvo y levantó la tapa de madera. El chirrido del metal oxidado sonó como un gemido. Magdalena se tapó la boca. Dentro no había cuerpo, solo un montón de ropas dobladas y una fotografía enmarcada. Era Salvador, sonriendo con Camila, y detrás una dedicatoria escrita con tinta azul. «Por los jueves en que nadie nos veía». El grito se le escapó antes de poder contenerlo. Retrocedió tambaleándose, con la linterna temblando en sus manos. «No, no puede ser». Aureliano, pálido como la cal, hizo la señal de la cruz. «Santo cielo! Doña, eso no es normal». Magdalena se arrodilló, respirando con dificultad. El dolor en su pecho era insoportable. El ataúd vacío, la ropa, la foto, la dedicatoria. Todo apuntaba a una traición que había ido más allá de la muerte. De pronto, el celular vibró en su bolso. Ella lo sacó con manos torpes. Un mensaje nuevo. «Ya sabes dónde estoy». El remitente. «Salvador Rivas». Magdalena levantó la mirada hacia Aureliano, pero él ya había comenzado a persignarse sin mirar atrás. «No siga esto, doña. Hay cosas que no deben saberse». Y se alejó, desapareciendo entre las tumbas. Ella se quedó sola. El viento soplaba fuerte, haciendo chocar las ramas de los árboles. Miró el mensaje una y otra vez. «Ya sabes dónde estoy». Entonces recordó el galpón, el arroyo, la camisa azul sobre la silla, el mismo lugar al que había ido la noche anterior. Se levantó con decisión. No iba a huir más. Caminó de regreso hacia la salida, el barro pegado a sus zapatos, el corazón latiendo con una mezcla de miedo y furia. El pueblo dormía cuando llegó a casa. Abrió la puerta despacio y encendió una vela. La luz titiló sobre el altar, que parecía mirarla con desprecio. Tomó la carta de Isabel Galván y la extendió sobre la mesa. Leyó de nuevo cada línea, cada palabra, hasta que algo le llamó la atención. Un sello en la esquina inferior, casi borrado, con las iniciales IGM, volteó la carta.
En la parte trasera había un número telefónico escrito con lápiz. Sin pensarlo, marcó. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Luego una voz femenina, ronca, respondió. ¿Quién habla? Soy Magdalena Rivas. Encontré una carta tuya sobre Salvador. Silencio. Después, la mujer suspiró. Así que por fin lo descubriste. El corazón de Magdalena se detuvo. ¿De qué está hablando? ¿Quién es usted? Soy Isabel Galván. Fui enfermera en el Hospital de León, donde tu esposo murió. Magdalena apretó el teléfono con fuerza. ¿Por qué dice murió como si no fuera cierto? La mujer rió, un sonido áspero y cansado. Porque no lo fue. Salvador fingió su muerte. Yo lo ayudé. El mundo de Magdalena se derrumbó. El aire se escapó de sus pulmones. Eso es imposible. Yo vi su cuerpo. No viste nada, señora, respondió Isabel, con frialdad. El ataúd llegó sellado, ¿recuerdas? Nadie lo abrió. Así era el trato. El teléfono resbaló de sus manos y cayó al suelo. La voz seguía saliendo del altavoz, como un eco desde otro mundo. Él nunca quiso dejarte, Magdalena, pero cuando descubrió lo de Camila, decidió desaparecer. Magdalena se agachó, recogió el teléfono con dedos helados. ¿Qué dice? ¿Qué tiene que ver Camila con todo esto? Del otro lado de la línea, Isabel guardó silencio por unos segundos. Luego respondió con un tono que mezclaba pena y desprecio. Ella lo ayudó a fingir su muerte. El corazón de Magdalena se detuvo. El ruido del reloj volvió a llenar el silencio de la casa. Tic, tac, tic, tac. ¿Dónde está? Preguntó, casi sin voz. Si todavía lo buscas, susurró Isabel, regresa al arroyo. Pero esta vez, no vayas sola. La llamada se cortó. Y en ese instante, las luces de la casa se apagaron. La oscuridad cayó sobre la casa como una manta pesada. El sonido del viento se filtraba por las rendijas, arrastrando el olor a cera y tierra mojada. Magdalena quedó inmóvil junto a la mesa, el teléfono aún en la mano, con el pulso disparado. Las palabras de la enfermera se repetían en su cabeza como un eco interminable. Camila lo ayudó a fingir su muerte. No podía ser cierto, no podía. Recordó los días posteriores al accidente, el llanto de su nuera, las visitas al panteón, la ceremonia, el ataúd sellado. ¿Todo había sido real o no? Pero ahora, con la tumba vacía, con la carta, con las llamadas, todo se derrumbaba. Encendió una vela. La llama tembló, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. Caminó hasta el altar. El retrato de Salvador la observaba con esa sonrisa mansa que tanto la irritaba ahora. Por un segundo deseó gritarle, romperle la cara al vidrio, pero se contuvo. La verdad debía salir, aunque le costara la razón. Un ruido en el pasillo la hizo girar. Pasos, lentos, pesados. Se acercaban desde el fondo de la casa. Magdalena apretó la vela, con el corazón martillando. ¿Quién anda ahí?, gritó. Nadie respondió, solo el sonido de algo arrastrándose, como una bota raspando el suelo. Dio un paso atrás y su pie chocó con algo. El teléfono estaba otra vez encendido. En la pantalla, un mensaje nuevo, del mismo número de Salvador Rivas. «Ya estoy en casa». El aire se congeló. Magdalena levantó la mirada hacia el pasillo. Una silueta apareció en la penumbra, alta, con los hombros anchos, igual a él. El corazón le dio un vuelco. ¿Salvador? La figura avanzó despacio, el rostro aún cubierto por la sombra. El mismo andar, la misma forma de inclinar la cabeza. Magdalena retrocedió hasta chocar con el altar. No, esto no es posible. El hombre se detuvo a pocos pasos. La vela temblaba, y en ese parpadeo su rostro se reveló. Parecía Salvador. Pero no, era Raúl, el supuesto cuñado. Los ojos cansados, la barba más espesa, la piel marcada por cicatrices. Traía una chamarra vieja, mojada por la lluvia. «Te dije que no me buscaras», dijo con voz grave. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella temblando. «Sal de mi casa». Raúl levantó las manos. «No vine a hacerte daño, pero ya es tarde para esconderlo». ¿Esconder qué? Él respiró hondo, como si llevara años cargando un secreto imposible. Salvador no murió en ese hospital, Magdalena, tú lo sabes. El nombre le cortó el aire. Entonces dime la verdad, toda.
Raúl se acercó un paso, el rostro iluminado por la vela. Cuando fingió su muerte, dijo que era por amor, que quería escapar de todo, de las deudas, de la hacienda, de ti, de tu hijo. Magdalena lo miró con rabia. «Mientes». «No», continuó él, «lo hizo por Camila». El silencio cayó como un trueno. «¿Qué dijiste?». Raúl bajó la mirada. Tenían una relación desde antes de su accidente. Ella fue quien lo ayudó a desaparecer. Le consiguió los documentos falsos, el médico, la enfermera, Isabel Galván. Magdalena sintió las piernas ceder. Se apoyó en la mesa para no caer. «Dios mío», susurró. «Camila». Raúl continuó. Después, Salvador se arrepintió. Quiso volver, pero ya era tarde. Isabel se negó a ayudarlo otra vez. ¿Por qué? Porque él estaba enfermo y no quería morir solo. Magdalena levantó la vista, desconcertada. ¿De qué hablas? Del corazón. Raúl tocó su pecho. Tenía un soplo grave. Isabel me dijo que su cuerpo no habría aguantado un año más. Magdalena apretó la vela con tanta fuerza que la cera caliente le quemó los dedos. Entonces, ¿murió de verdad? Raúl asintió lentamente. Pero no como tú crees. Magdalena lo observó, con el alma hecha pedazos. ¿Dónde está? Raúl bajó la mirada. En el arroyo, donde todo empezó. ¿Tú lo mataste?, gritó, con lágrimas cayendo. ¡Dímelo! Raúl dio un paso atrás, alarmado. No, fue Camila. Las palabras le atravesaron el pecho. ¡Mentiroso! Yo lo vi, dijo Raúl, la voz quebrándose. Discutieron aquella noche. Él quería confesar todo, entregarse. Ella lo empujó, cayó mal. El golpe fue fatal. ¡Cállate! Magdalena golpeó la mesa. No digas su nombre. Raúl respiraba agitado. Camila me suplicó que la ayudara. Me dijo que era un accidente, que Salvador había tropezado. Lo enterramos cerca del arroyo, bajo el viejo mezquite. Magdalena se cubrió el rostro. Las lágrimas le nublaron la vista. No, no puede ser. Yo intenté denunciarla, pero ella me amenazó. Dijo que tenía pruebas contra mí, que si hablaba, todos pensarían que yo lo maté. El silencio que siguió fue insoportable. Solo se oía la respiración agitada de ambos y el golpeteo del viento en las ventanas. Magdalena levantó la vista lentamente. Sus ojos ya no estaban llenos de miedo. Ahora brillaban con algo distinto, una furia serena, helada. Entonces, Raúl, si eso es cierto, dime dónde está. Magda, por favor, dime. Raúl tragó saliva. El mezquite del Chirimoyo, justo detrás del galpón. Magdalena tomó una linterna, una pala que guardaba en el patio y su rosario. Voy a desenterrarlo, dijo con voz firme. Raúl intentó detenerla. No puedes hacerlo sola. Ella lo miró con desprecio. He enterrado a todos los que amé. Puedo desenterrar a uno más. Salió bajo la lluvia, caminando sin mirar atrás. Raúl la siguió unos metros, pero se detuvo en la puerta, incapaz de continuar. El camino hacia el arroyo estaba cubierto de lodo. El agua corría por las zanjas y los truenos iluminaban el cielo. Magdalena avanzó con la linterna en una mano y la pala en la otra. Cada paso era una plegaria, un castigo, una promesa. Cuando llegó al mezquite, la tierra parecía haber sido removida recientemente. El tronco del árbol estaba marcado con una cruz tallada a cuchillo. Magdalena cayó de rodillas y comenzó a cavar. El barro se mezclaba con sus lágrimas. Cada golpe de pala levantaba un olor agrio, húmedo. Y entonces la linterna iluminó algo. Una tela azul, la camisa. El corazón se le detuvo. Siguió cavando con las manos hasta que los dedos tocaron madera. El aire se llenó de un olor insoportable. Quitó la última capa de tierra y vio el rostro. Era Salvador, o alguien que parecía serlo. La piel gris, los labios entreabiertos, los ojos hundidos. Pero había algo más. Un agujero en el pecho, como una herida limpia. Y sobre el cuerpo, un sobre plástico con una sola palabra escrita. ¿Pruebas? Magdalena tembló. Abrió el sobre. Dentro había fotografías. Salvador, Camila y Raúl en diferentes lugares, sonriendo. En una de ellas, Salvador sostenía un documento con su firma y la de ella. Testamento Rivas, 2016. Magdalena levantó la vista hacia el árbol. Una sombra se movió detrás del tronco y una voz familiar, femenina, surgió entre la lluvia.
«No debiste venir, suegra». El relámpago iluminó el arroyo como si el cielo se abriera por un instante. Camila seguía ahí, inmóvil, con la lluvia corriendo por su rostro. Magdalena no podía moverse. La pala estaba a su lado, el cuerpo de Salvador medio descubierto entre el barro, y la palabra «pruebas» aún brillaba bajo el agua que caía. «Te juro que no fue mi intención», dijo Camila con la voz temblando. «Todo se salió de control». Magdalena levantó la linterna y la apuntó directo a su cara. «¿Control? Tú enterraste a mi esposo, a tu suegro. Porque él me lo pidió», gritó Camila, dando un paso adelante. Dijo que no podía vivir con el peso de lo que había hecho, que prefería desaparecer. La lluvia amortiguaba las palabras, pero cada sílaba cortaba el aire. Magdalena la miró sin entender. ¿Qué había hecho? Camila respiró hondo, los labios morados de frío. «No fue un accidente, Magdalena. No murió en la cocina. Fue él quien mató a tu hijo». El mundo se detuvo. Por un instante, la lluvia dejó de tener sonido. El viento dejó de soplar. Solo el corazón de Magdalena, latiendo como un tambor dentro de un ataúd. ¿Qué estás diciendo? Discutieron. Aquella noche, tú estabas dormida. Salvador estaba borracho. Tomás lo enfrentó. Le habló de mí. Le dijo que ya no podía seguir ocultándolo. Se empujaron. Tu hijo cayó por las escaleras. Fue instantáneo. Magdalena sintió un mareo. Cayó de rodillas, mirando el barro que se mezclaba con sus lágrimas. Camila bajó la mirada sin acercarse. Salvador me buscó al día siguiente. Me dijo que lo cubriría todo, que nadie debía saberlo. Fingieron el accidente del taller y después desapareció. Yo solo seguí sus instrucciones. El viento sopló más fuerte. El árbol crujió. Magdalena levantó la vista con el rostro desencajado. ¿Y tú? ¿Tú crees que eso te absuelve? Camila dio un paso atrás. No lo sé. Yo también lo amaba, suegra. El grito que salió de la garganta de Magdalena no fue humano. Un rugido ahogado, lleno de años de dolor contenido. Se abalanzó sobre Camila, empujándola hacia el barro. La linterna cayó y se apagó. Las dos forcejearon en la oscuridad, sus sombras entre relámpagos. «Dime dónde está el resto. ¿Dónde lo escondieron?» «Ya no importa», chilló Camila, intentando soltarse. «¿Está muerto, Magdalena?» «Todos están muertos». Magdalena la sujetó del cuello, con una fuerza que no sabía que tenía. La lluvia caía con furia. Por un momento pensó en apretarla, en devolverle todo el infierno que había vivido. Pero una voz, suave, vino de su memoria, la de Tomás, su hijo. «No cargues con lo que no te pertenece, mamá». Soltó a Camila, que cayó tosiendo al suelo. Magdalena se alejó tambaleando, buscando la linterna. Cuando la encendió, la luz iluminó algo nuevo. Una caja metálica semienterrada junto al tronco. La sacó con las manos embarradas y la abrió. Dentro había documentos, escrituras, certificados y un video en un pendrive. Un papel doblado encima con la letra de Salvador. Si estás leyendo esto, Magda, es porque ya todo terminó. No pude decirte la verdad en vida. Lo que hice con Tomás no fue un accidente. Lo amaba, pero me superó el miedo. Camila me ayudó a ocultarlo. Fingí mi muerte para que no sufrieras el juicio, ni el escándalo. Perdóname, si puedes. No merezco descanso, ni tú mereces este dolor. Magdalena dejó caer la carta, mirando el cuerpo en la fosa. Todo su mundo se desmoronó con esas letras. No quedaba nada que salvar, nada que perdonar. Solo silencio. Camila se levantó despacio, con el rostro cubierto de barro. Él quería que tú no supieras. Dijo que si lo descubrías, jamás encontrarías paz. Magdalena la miró con ojos vacíos. Pues tenía razón. La lluvia empezó a cesar. El cielo se aclaraba con una luz gris, como si amaneciera. Camila caminó hacia la camioneta. Magdalena no la detuvo. Cuando el motor se encendió, el sonido se perdió entre los cerros. Se quedó sola junto al cuerpo, el árbol y la tierra removida. A lo lejos, el río murmuraba como una plegaria. Sacó el rosario del bolsillo y lo colocó sobre el pecho de Salvador. «No mereces mis lágrimas», dijo con voz serena, «pero tampoco mi odio». Cerró la tumba con sus propias manos, una palada tras otra. Cada golpe de tierra sonaba como un cierre, como una respiración vieja que por fin se detenía. Cuando terminó, se quedó ahí, en silencio, observando el mezquite. El cielo ya era claro.
Los pájaros empezaban a cantar. Regresó caminando a casa. Sus pasos eran lentos, pero firmes. El barro manchaba su falda y la pala, aún húmeda, pesaba como una cruz. Entró, dejó las botas junto a la puerta y fue directo al altar. Encendió una vela nueva y colocó frente al retrato de Salvador el pendrive y la carta. Luego apagó la luz. El sonido del reloj volvió a llenarlo todo. Tic, tac, tic, tac. La hora marcaba 10:12, el mismo instante en que, 9 años atrás, su vida se había detenido. Magdalena se arrodilló, respirando despacio. No lloró, solo cerró los ojos y murmuró algo entre los labios. Una oración sin nombre. Entonces, el teléfono vibró una última vez. Sobre la mesa, la pantalla se encendió sola. Una llamada entrante. El nombre en la pantalla era el mismo: Salvador Rivas. El aire se volvió pesado. Magdalena observó el celular con una mezcla de calma y resignación. Dejó que sonara. 1, 2, 3 veces. Luego, con voz firme, murmuró: «Ya no tengo nada que decirte». Y el teléfono, como si la escuchara, dejó de sonar. La pantalla se apagó. Solo quedó la llama de la vela, moviéndose con el aire. Magdalena la miró fijamente hasta que se consumió por completo. El silencio fue absoluto. Y en ese silencio, por primera vez, descansó. Habían pasado 7 meses desde aquella noche de lluvia en el arroyo del Chirimoyo. El invierno se había ido dejando sobre el pueblo una calma extraña, como si el aire se hubiera limpiado de todo ruido. Magdalena Rivas no volvió a hablar del tema, ni con el padre Ignacio, ni con Raúl, ni con nadie. El cuerpo de Salvador seguía enterrado donde ella misma lo dejó, bajo el viejo mezquite, cubierto por piedras y oraciones. Y el secreto, esa mezcla amarga de vergüenza, traición y amor, quedó encerrado con él, en la tierra húmeda de Guanajuato. Cada mañana, Magdalena salía de casa antes del amanecer. Caminaba hasta la orilla del lago, con una taza de café y un cuaderno en la mano. Anotaba cosas pequeñas: el sonido de las aves, el reflejo del sol sobre el agua, las frases que recordaba de su hijo Tomás. Era su manera de seguir hablando con los muertos, pero también de reconciliarse con los vivos. El pueblo había cambiado poco. La gente seguía vendiendo flores frente a la iglesia, los niños corrían detrás de los camiones de helado y el reloj de la plaza seguía adelantado 3 minutos. Pero para Magdalena, todo era distinto. Ya no había miedo en su silencio. Solo una especie de paz resignada. Una tarde, mientras arreglaba las flores del altar, escuchó pasos en el patio. No se asustó. La puerta se abrió lentamente y Raúl apareció en el umbral. Llevaba un sombrero polvoriento y una caja de madera en las manos. «Perdón por venir sin avisar», dijo con voz baja. «Encontré esto en el taller viejo. Era de Salvador». Magdalena lo miró con cautela, pero asintió. «Déjalo ahí». Raúl colocó la caja sobre la mesa y dio un paso atrás. «Ya me voy del pueblo. No queda nada para mí aquí». «Ni para mí», respondió ella, sin mirarlo. «¿Usted pudo perdonarlo?» Magdalena tardó unos segundos en contestar. «No, pero aprendí a dejar de odiarlo». Raúl bajó la cabeza, entendiendo el peso de esas palabras. «¿Me alegra? ¿Y tú? ¿Pudiste perdonarte?», preguntó ella. Raúl sonrió con tristeza. «No todavía, pero lo intento». Salió sin decir más. El sonido de sus pasos se fue desvaneciendo entre los pasillos. Magdalena se quedó sola con la caja. La abrió despacio. Dentro había un montón de papeles manchados de aceite, herramientas viejas y en el fondo un sobre cerrado con su nombre. «Para Magda, si algún día vuelvo». Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una foto de los 3, Salvador, Tomás y ella, sonriendo frente al taller, cuando todo aún era posible. Y detrás, con la letra de Salvador, una frase breve: «Si algún día encuentras la verdad, prométeme que seguirás viva». Magdalena sostuvo la foto largo rato. El rostro de su hijo le devolvía una inocencia que había olvidado. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin miedo, no de rabia, sino de alivio. Dejó la carta sobre el altar, junto al rosario quemado, y salió al jardín. El aire de marzo era tibio. Los árboles del patio comenzaban a florecer. Desde lejos se escuchaban las campanas de la iglesia llamando a misa. Ella no fue. Caminó, en cambio, hasta el camino de tierra que llevaba al arroyo. Cada paso era una memoria.
El lugar seguía igual. El mezquite, el galpón oxidado, el sonido del agua entre las piedras. Pero había algo nuevo. Donde antes estaba la tumba, ahora crecía una enredadera de flores blancas. Magdalena se arrodilló, tocó la tierra húmeda y cerró los ojos. El viento movió las hojas y por un instante creyó escuchar una voz. No era Salvador, ni Camila, ni Raúl. Era la de Tomás, su hijo. «Ya basta, mamá, déjalo ir». Abrió los ojos y sonrió con tristeza. «Ya lo hice, hijo», susurró. «Ya lo hice». Regresó al pueblo antes de que anocheciera. En el camino, se cruzó con un grupo de jóvenes que pintaban una pared vieja. Uno de ellos, un muchacho del barrio, la saludó con una sonrisa. «Buenas tardes, doña Magda. Estamos abriendo un centro comunitario aquí. Lo llamaremos Horizonte Azul». Ella se detuvo, sorprendida. «¿Por qué ese nombre?». El muchacho se encogió de hombros. «Mi mamá dice que era el color favorito de mi abuelo, Salvador Rivas». Magdalena sintió un escalofrío suave, como una caricia en el alma. Miró el muro recién pintado, el azul brillante bajo el sol. «Les quedará bonito», dijo. «Muy bonito». Siguió caminando, con el corazón más liviano. Al llegar a casa, el cielo se teñía de naranja. Se sirvió un café y se sentó frente a la ventana, mirando cómo el sol se hundía detrás de los cerros. El reloj marcaba 10:12, pero esta vez no le importó. Por primera vez, ese sonido no le recordaba la muerte, sino la permanencia. La certeza de que el tiempo, pese a todo, seguía moviéndose. En el altar, la vela se apagó sola. El humo subió lento, dibujando figuras en el aire. Por un instante, creyó ver el rostro de Salvador desvaneciéndose entre las sombras, con una expresión tranquila. Ya no había culpa, ni rencor, solo un vacío limpio. Magdalena se levantó, abrió la ventana y dejó que entrara el aire fresco. El reflejo del agua del lago se proyectaba sobre el suelo de la sala como un espejo de luz. Se acercó, descalza, y lo tocó con los dedos. El agua tembló y con ella su propia imagen. Una mujer cansada, envejecida, pero viva. «Aún estoy aquí», dijo en voz baja. «Y eso es suficiente». A lo lejos, una campana repicó 3 veces. El eco se extendió sobre el valle, cruzando las casas, los cerros, el arroyo. Magdalena miró el cielo y respiró hondo. El viento movió las cortinas, trayendo consigo el olor del pan dulce recién hecho, el mismo aroma de aquel día en que todo comenzó. Por un instante, sintió que el tiempo se cerraba sobre sí mismo, que el pasado, el presente y el futuro se fundían en un mismo punto. El reflejo del agua, la calma del viento, la foto en el altar, todo en paz, todo en su lugar. Se sentó de nuevo con la taza aún tibia entre las manos, y mientras el día se apagaba por completo, pensó en lo que quedaba. Un silencio sin culpa, un pueblo que seguía respirando, y un color azul extendiéndose por las paredes. El color del perdón, el color del fin. Fuera, en el lago, un pez saltó y rompió el espejo del agua. El círculo de ondas se expandió lentamente hasta desaparecer, y en esa imagen, el agua moviéndose, reflejando la luz del cielo, Magdalena comprendió que, aunque la verdad había sido su condena, también era su única forma de libertad. El reloj marcó las 10:13, y por primera vez en 9 años, Magdalena Rivas sonrió.